Muy buenas. Hoy les voy a hablar sobre cuáles son las acciones básicas para evitar reingresos por insuficiencia cardíaca. Lo primero que hay que saber es que la distribución de los reingresos tras un primer ingreso por insuficiencia cardíaca tiene una distribución bifásica, como se puede ver en la diapositiva, con un pico inicial en lo que sería la fase de transición y un pico hacia el final de la enfermedad. En medio hay un plató en el cual también pueden haber reingresos, pero en los cuales son mucho menos frecuentes. En esta primera fase inicial, la tasa de reingresos a 30 días puede llegar a ser del 25%, y es donde nos vamos a centrar fundamentalmente en esta charla. Lo más importante para evitar estos reingresos precoces es, en primer lugar, realizar una visita precoz posalta, idealmente durante la primera semana, que no quiere decir a los 7 días, sino quiere decir durante la primera semana. Cuanto antes, mejor. Y en esta primera visita hacer ya una valoración de los signos congestivos, porque hay muchos pacientes que cuando salen de alta se van con signos congestivos todavía, y hacer una valoración analítica, sobre todo de la función renal y del ionograma. Evidentemente hay que optimizar el tratamiento, corrección de la anemia o del déficit de hierro si es que los hubiera, y si es necesario realizar tratamiento diurético intravenoso para disminuir los signos congestivos. Muy importante es también empezar ya desde un buen principio la educación por parte de enfermería, dando los principales criterios de autocuidado, de autorreconocimiento, que quiere decir reconocer los signos de alarma de descompensación, y de automanejo, que quiere decir saber qué hacer cuando se reconocen los signos de descompensación. Hay que aumentar la accesibilidad de los pacientes y realizar el número de visitas que sea necesario, tantas como sean, y finalmente realizar una transición adecuada al médico de familia de atención primaria o al especialista que vaya a ver al paciente. Con estos puntos claves se puede realmente llegar a reducir de forma muy significativa el número de reingresos. Os voy a mostrar ahora nuestra experiencia aquí en el Hospital Germans Trias i Pujol. Nosotros en el año 2014 iniciamos una consulta específica para disminuir este número de reingresos a 30 días, con estos puntos claves que he mencionado anteriormente, y como podéis ver, comparándonos con el resto de hospitales del CatSalut, podemos ver que nosotros entre los años 2014 y 2015 redujimos de forma muy significativa el número de reingresos a 30 días respecto al bienio anterior, es decir, 2012-2013, mientras que en el resto del CatSalut, y estamos hablando de unos 62.000 ingresos aproximadamente, el número de reingresos se mantuvo más o menos por un estilo. Si os fijáis aquí en azul, la reducción de los reingresos fue debida fundamentalmente a reducir los ingresos por insuficiencia cardíaca. Y es más, justo ahora acabamos de publicar los resultados al año de estos pacientes, y aunque la intervención duró solo un mes, podemos ver que el beneficio que se obtuvo en los reingresos inmediatos, es decir, a 30 días, se ha mantenido o incluso ha aumentado de forma significativa al cabo de un año del primer ingreso o del ingreso índice. Por lo tanto, una actuación con los puntos clave que he explicado en la fase de transición post-ingreso de insuficiencia cardíaca reduce no solo los ingresos precoces a 30 días, sino también los reingresos durante el primer año de seguimiento. En la fase plató, evidentemente también se producen ingresos hospitalarios y tenemos que continuar con lo que hemos iniciado precozmente. Me imagino que la optimización del tratamiento va a ser tratada en otras charlas, pero por descontado, siempre a lo largo del seguimiento tenemos que ir optimizando el tratamiento de los pacientes, tanto a nivel farmacológico como a nivel de posible intervencionismo percutáneo o de cirugía, como con la implantación de los dispositivos. Además, es muy importante incluir a los pacientes en un programa de insuficiencia cardíaca. Esto no quiere decir que tenga que ser necesariamente unidades hospitalarias de insuficiencia cardíaca o unidades especializadas hospitalarias, pero sí en programas de manejo de insuficiencia cardíaca, sea en el nivel que sea.
Evidentemente hay que continuar con la educación por parte de enfermería. Los enfermos necesitan continuo refuerzo sobre autocuidado, autorreconocimiento y automanejo. Hay que continuar facilitando la accesibilidad a los pacientes y realizar el número de visitas que sean necesarias. Monitorizar los signos de alarma y los posibles signos congestivos para intentar tratarlo ambulatoriamente lo más precozmente posible para evitar así el ingreso hospitalario. En lo posible, incluir a los pacientes en un programa de ejercicio físico de rehabilitación. Si aparecen signos congestivos, tratarlos con tratamiento diurético de forma ambulatoria, intravenosamente, para evitar el ingreso hospitalario y mantener siempre una comunicación adecuada con atención primaria o con el especialista. Y ya llegamos a la fase final de la enfermedad. Aquí podéis ver que en la zona verde, que son los ingresos inevitables, hay un pico de ingresos inevitables, pero fijaros que también sigue habiendo un amplio margen de mejoría. En esta fase final de la enfermedad hay que adecuar el tratamiento de los pacientes. Se pueden utilizar inotrópicos intravenosos como tratamiento paliativo, bien sea con levosimendan, bien con dobutamina. Se tiene que dar furosemida a dosis muy altas en ocasiones, sobre todo en las fases de descompensación, que puede ser vía oral, vía subcutánea o intravenoso. Algunos pacientes se pueden beneficiar de la diálisis peritoneal y finalmente, cuando no queda ya más remedio, pues los pacientes tienen que recibir un adecuado tratamiento de confort. Es muy importante que la atención en este final de fase de la enfermedad sea una atención multidisciplinar. Ya lo ha sido durante todo el seguimiento, pero sobre todo en esta fase es muy importante. Hay que continuar con la educación, pero dirigida sobre todo ahora al soporte familiar, a las necesidades paliativas y continuar con el reforzamiento del automanejo. Mientras los pacientes puedan acudir a la consulta, hay que seguir con el incremento de la accesibilidad y viendo al paciente tantas veces como sea necesaria. Cuando ya no puede el paciente acudir a la unidad, pues deben hacerse visitas y el tratamiento a nivel domiciliario. Muchos pacientes necesitan en este momento soporte administrativo y finalmente, cuando se dispone y además ya se llega así a los últimos días o semanas de vida, pues ponerse en contacto con el PADES de primaria. Gracias.